Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice la escritura de la siguiente manera: sino como aquel que es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed pues también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Otra vez: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mírenme acá, el apóstol Pedro toma esta escritura del Antiguo Testamento, del libro de Levíticos, capítulo 11, versículo 45, donde Dios le decía a la nación de Israel: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. Sed pues santos, porque yo soy santo. Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Entonces, escuchen, Dios le decía a la nación de Israel: ustedes tienen que ser santos. ¿Saben por qué? Porque yo soy santo. Y todo lo que se acerca a mí, todo lo que es mío, tiene que ser santo, porque yo soy santo. Entonces Pedro invoca esta escritura siglos después, ya en la era de la iglesia, a nosotros, y nos dice: pues, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Quiero en esta mañana dejar en sus corazones bien cimentadas, bien arraigadas, tres verdades, tres premisas bíblicas ciertísimas. Vamos a hablar acerca de la santidad. Cuando la Biblia habla de que Dios es santo, la palabra santo, escúcheme, aplicada a Dios, quiere decir ausencia de pecado, ausencia absoluta, total de maldad. Pero cuando la palabra santa se aplica a los hombres o a las cosas, yo digo que debe aplicarse el mismo concepto: ausencia de pecado y ausencia de maldad. Pero nuestros teólogos han preferido la definición que dice que santo es ser apartado, ser separado para Dios, ser consagrado o dedicado únicamente para Dios, para el uso y el servicio de Dios. Así que una persona o una cosa santa, según esta definición, es ser apartado, separado, ser consagrado o dedicado para el uso único y exclusivo de Dios. Entonces, esa es la definición más popular que hay de santo, aplicada a los hombres y a las personas. Pero si dedicamos la palabra santo a Dios, porque dice que Dios es santo, a Dios no lo podemos separar de nada. Quiere decir, en ese caso, ausencia total, absoluta de maldad y de pecado en Dios. Eso quiere decir la palabra santo. Ahora, verdad número uno que quiero que se quede, ustedes la saben, pero es importante concientizarnos cada vez más. Verdad número uno: Dios es santo, santo, santo. Dios no solamente es santo, sino que es santo, santo, santo. O sea, 3 veces santo. O sea, Dios es santísimo. La santidad en su máxima expresión. Hablando de la santidad de Dios, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6, 16, dice lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita
en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Escúchenme. Allí dice que Dios habita en luz inaccesible. El sol es luz. Y el sol, aún el sol, es inaccesible para el hombre. Porque lo que se acerca al sol se quema. Dios es luz y mucho más resplandeciente que el sol. Por eso que sin santidad nadie verá al Señor. El ser humano, para acercarse al sol, tendría que inventar algún tipo de material, de metal, que no se funda con el calor. Y hasta ahora no lo he encontrado. Dios habita en luz inaccesible. Dice Juan, 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y Santiago 1:17, me parece, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros podemos ver esa luz de ese fluorescente, y usted con sus ojos puede mirar el fluorescente tranquilamente, y se puede dar que en ese fluorescente, aunque brilla, hay ciertas partes menos brillosas que otras, y con sus ojos se lo puede ver. Pero también hay reflectores que son mucho más potentes que ese fluorescente, que usted, si los mira, los puede mirar, pero el rato que los mira, a usted se le nubla la vista, porque es demasiado fuerte. Pero aún ese reflector todavía usted lo puede ver con sus ojos. Pero allá afuera hay un sol mucho más fuerte y poderoso que ese reflector, y si usted lo mira con sus ojos directamente, puede dañar su vista. Es demasiado fuerte. Pero aún ese sol, si usted consigue un vidrio opaco para opacar un poco la luz del sol, va a encontrar que en ese sol hay variación. Hay lugares en ese sol que son menos brillantes que otras partes del sol. Tiene sombras de variación. Pero Dios es luz y en él no hay variación. Es perfecto y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es santo, 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 y nada inmundo se puede acercar a él. La Biblia nos cuenta, el profeta Isaías nos cuenta allá en su libro, en el capítulo 6, dice lo siguiente, escúcheme, hablando, él fue llevado en visión a ver el trono de Dios. Él lo vio en visión, en espíritu, miró el trono de Dios. Y él dice ahí en su libro, en el capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: cuando murió, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Y encima de él había serafines. Y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro decían: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa, el templo, el trono se llenó de humo.
humo blanco, humo santo. ¿Cómo será eso? Entonces dije yo, dice Isaías, ya me fregué. He aquí, soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ya me fregué. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tu pecado. Así describe Isaías el trono de Dios y la santidad de Dios. Pero déjeme destacar lo siguiente. Dice que encima de él, alrededor de él, había serafines. Y estos serafines son los seres más santos que hay después de Dios, porque son los que están más cerca a Dios. Y aún estos serafines o querubines, que también se cree que es lo mismo, aún estos serafines, siendo tan santos, escúcheme, no pueden mirar la gloria de Dios, la santidad de Dios, estando ahí junto a él, porque Dios es santo, santo, santo. Y aún sus pies eran cubiertos, porque esos pies no eran dignos de tocar el suelo donde está el trono de Dios. Así que tenían que estar volando. Y el trabajo de ellos era cuidar la santidad de Dios y adorar a Dios. A Juan también se le permitió ver en el Apocalipsis, ver el mismo cuadro. Y Juan lo describe de la siguiente manera. Él dice, después esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, miré un trono establecido en el cielo. Y a uno sentado en el trono. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y salían del trono relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, 4 querubines, o 4 serafines, como les llamó Isaías, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los seres vivientes, cada uno tenía 6 alas. Son los mismos que escribió Isaías, es la misma visión. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban, escuchan, es el trabajo de los serafines, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y siempre que estos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que están alrededor del trono se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas de oro delante del trono, diciendo,
Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es santo. Y si estos seres divinos descritos por estos profetas que están en el cielo exaltan su santidad y lo adoran en santidad, mucho más nosotros. Mira que Dios no los salvó a ellos, a nosotros sí nos ha salvado. Y si ellos lo adoran, imagínate nosotros cómo tenemos que adorarlo. Pero tú tienes que entender que Dios es santo, santo, santo. Y que nada inmundo, nada con pecado puede acercarse a Él. Puede adorarlo a Él. Primera verdad, Dios es santo. Yo sé que todos sabemos que Dios es santo, pero tienes que tener conciencia mucho más profunda acerca de su santidad, para que por el Espíritu Santo el temor de Dios inunde tu corazón y seas santo para acercarte a Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dos, la otra verdad que quiero que se quede, pero más, ¿qué le digo? Más impregnada, sellada en su corazón, en su mente, es esta. Lo que acabamos de decir, sin santidad, nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, Hebreos 12, 14, lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que haya alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, alguno que está viviendo sin casarse, alguno fornicario, adúltero, chismoso, calumniador, etcétera, etcétera, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, recuperarla, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo pidió, lo buscó, rogó, chilló, pataleó, hasta con lágrimas. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú no puedes ser adúltero, tú no puedes ser fornicario, tú no puedes ser chismoso, tú no puedes ser alguien que no perdona, tú no puedes estar practicando el pecado. Tienes que seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no te contentes de que eres evangélico, que eres cristiano o católico o lo que sea, porque si Esaú fue desechado, y Esaú era descendiente de Abraham, era nieto de Abraham, Esaú era hijo de Isaac, hermano de padre y madre de Jacob, y él heredó, por ser primogénito, la promesa de Dios dada a Abraham y a Isaac su padre. Pero él la desechó, él la menospreció, él la vendió por fornicación, por adulterio, por el pecado, y perdió. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo sé que hay iglesias, siervos, pastores que te dicen que en la gracia ya no importa la santidad. Por Dios, no les creas. Sin santidad nadie verá al Señor.
Como decía, nos dicen que la palabra santo quiere decir apartado, separado para el uso de Dios. Apartado de los demás. Por ejemplo, un hombre santo es una persona que ha sido separado de los demás hombres para el uso exclusivo de Dios. Esto es como casarse. El momento en que yo me casé con la hermana Anita, yo la separé a ella de todas las demás mujeres y de todos los demás hombres para que sea para mí solito. Solo para mí. Pues cuando tú eres santo, cuando has venido a Jesucristo, tú eres separado del mundo, del pecado y de todo, para el servicio exclusivo de Dios. ¿Cuántos son santos? Entonces yo quiero concientizarte un poquito. ¿Qué quiere decir esto de ser santo o separado para Dios? Porque a veces no lo entendemos bien o lo entendemos muy vagamente. Y es por eso que pisoteamos la sangre de Jesús, la santidad. Porque no entendemos lo que implica ser apartado para Dios. Mira, con los líderes analizábamos el día martes en nuestra reunión y veíamos que Dios, escúchame, separó un pueblo de los demás pueblos de la tierra, apartó un pueblo para sí. Fue la nación de Israel. Dios, escúchame, apartó una nación, un pueblo, de entre todos los pueblos de la tierra, apartó uno para sí. Este pueblo fue la nación de Israel. Cuando Moisés los sacó de Egipto, una vez que pasaron el Mar Rojo en seco, dice que al tercer mes, justo al tercer mes, llegaron al monte Sinaí, a los pies del monte. Ahí estaba toda la nación de Israel. Y Moisés subió al monte, y Jehová lo llamó desde el monte, y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis, esto le decía Dios a la nación de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ustedes ya saben de que yo soy capaz. Tengan miedo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Por eso están aquí. Yo los traje. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, o sea, si me hacen caso, y guardaren mi pacto, o sea, cumplen mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces ahí Dios los estuvo diciendo: hey, yo los estoy tomando para que sean mi especial tesoro, para que sean un pueblo apartado para mí, un pueblo tomado de entre todos los pueblos de la tierra. Ustedes son apartados, separados de todos los pueblos de la tierra, para que sean mi pueblo. Y vosotros me seréis una nación de sacerdotes. Yo quiero que toda la nación sean sacerdotes. Sacerdotes, uno que sirve y ministra en el altar a Dios. Y me seréis gente santa. Entonces Dios tomó una nación de entre todas las naciones, la apartó, la separó para Él, para su exclusividad. Eso quiere decir ser santo, ser apartado para Dios. Y este pueblo tenía que ser santo, o sea, tenía que hacer cosas que los demás pueblos de la tierra que no eran apartados para Dios no tenían que hacerlas. Y les dio mandamientos y leyes para indicarles a qué se refería Dios con eso de ser gente santa. Porque a capítulo seguido, dice la Escritura, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, no tendrás, porque yo te saqué, yo te salvé. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,
ni te postrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo Dios el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Esto significa ser santo. A esto se refería Dios con ser un pueblo, una nación de sacerdotes y gente santa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mientas, no calumnias. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios es santo y separó un pueblo para que fuese santo, apartado de entre los demás pueblos, para que le sirviese. Pero Dios, escúchame, no solamente tomó un pueblo o apartó un pueblo de entre todos los pueblos para que sea santo, para que sea para sí, sino que de entre ese pueblo apartó una tribu para que fuese más santa todavía que el resto del pueblo santo. Esto me refiero a la tribu de Leví, porque ellos iban a servir en todo lo que se refería al tabernáculo, a la casa de Dios, al templo que ellos tenían, donde Dios se manifestaba. Solo ellos podían estar cerca de eso. Como ustedes saben, ellos andaban peregrinando por el desierto, así que de cuando en cuando tenían que levantar todo el campamento y trasladarse. Y solo ellos podían acercarse a las partes que componían el tabernáculo. Eso era más santo que el resto, y solamente los levitas podían tocar y trasladar esas partes. A ellos se les exigía, escúchame, se les demandaba cosas que a los demás no se les demandaba. Así que Dios, escúchame, separó un pueblo, una nación de entre todos los pueblos para que sea santa, para que sea para sí. Pero de ese pueblo santo, ya santo, Dios apartó, separó una de las tribus para que sirviesen en el tabernáculo, para que estuviesen más cerca de él, y por lo tanto tenían que ser más santos. Y no solo eso, sino que de esa tribu que era más santa que el resto del pueblo santo, Dios apartó una familia, la familia de Aarón, para que sirviesen en el interior del tabernáculo, en el lugar santo, para que ofreciesen los sacrificios y todas las otras ordenanzas acerca de los sacrificios y las leyes que ellos tenían. Ni siquiera el resto de los levitas podían entrar allá, sino solamente Aarón y sus hijos. Y a estos se les exigía mayor santidad que el resto de los levitas, y por ende que el resto de la nación de Israel, que ya era santa. Y no solo esto, sino que de entre esa familia que ya era santa y más santa que el resto de los levitas y que el resto del pueblo, el pueblo de Israel que ya era santo, apartado para Dios, Dios escogió a un hombre, el sumo sacerdote, que tenía que ser mucho más santo que todo lo demás,
Porque este hombre entraba una vez al año, solo una vez al año, con la sangre del cordero, al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Todo esto era tipo, figura y sombra, pero aún así era tan santo que el sumo sacerdote tenía que entrar con temor y temblor, porque si no entraba totalmente santo, moría. Porque Dios es santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que Aarón o los sumos sacerdotes que continuaron después de él tenían que entrar completamente santos. Era el que se acercaba a Dios tenía que ser tan santo, que mira, que si se moría allí, ni siquiera había cómo entrar a sacar el cadáver. Porque el que entraba a sacar el cadáver quedaba fulminado, porque no soportaba la santidad de Dios. Por eso es que se dice que el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, entraba con una cuerda atada a su pie. Que si moría adentro, porque nadie podía entrar. Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso los que sirven acá, los que tocan esa guitarra, usan ese micrófono, esos teclados, están más cerca de Dios. Y tienen que ser más santos que el resto del pueblo. Hay cosas que ustedes no pueden hacer aunque ellos las hagan. No sé si me estás entendiendo lo que digo. Y los que somos pastores, estamos todavía mucho más cerca, porque estamos ocupando este lugar donde enseñamos en nombre de Dios. Y si bien es lo que quizás no nos morimos físicamente, pero hay muchos muertos tocando guitarra, muertos tocando un instrumento, muertos predicando en los púlpitos. Dios es santo. Ojalá el temor de Dios caiga en tu corazón esta mañana. Amén. Hablando de la santidad, dice el escritor de Hebreos capítulo 10 versículo 19 por ahí: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, escúcheme, nosotros, a diferencia de Israel, que ellos tenían solamente lo que era tipo, figura y sombra de lo que es lo verdadero que está en el cielo. ¿Cuántos entendían eso? El tabernáculo era una especie de maqueta de lo que es en el cielo el trono de Dios. Pero aún así, siendo eso tipo, figura y sombra nada más, era tan santo que la gente moría si no guardaba la santidad al acercarse a esas cosas. Pero cuando vino Cristo, escúchame, se acabó lo que era tipo, figura y sombra. Y tú y yo ahora tenemos entrada por la fe en Cristo Jesús al lugar santísimo. En espíritu entramos delante de Dios. Cuando tú vienes aquí a adorar a Dios, tú estás no en lo que es tipo, figura y sombra. Por la fe estás en la misma presencia de Dios. Por lo tanto, tienes que ser santo. Así que, hermanos, teniendo nosotros libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón limpio, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
profesando nuestra confianza en Él. Porque fiel es lo que Él prometió. Considerándonos unos a otros, motivándonos a la santidad. Dice que nosotros nos acercamos, escucha bien, al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y que hay que acercarnos con corazón limpio, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Por eso que digo que usted no puede acercarse a Dios como le da la gana. Usted ha sido apartado para Dios. Los que estamos acá adelante, o los que presidimos en la iglesia, no solamente los que pasan físicamente acá adelante, sino los que estamos de alguna forma delante de la iglesia en cualquier ministerio que Dios nos ha dado, hemos sido apartados por Dios para ese ministerio. Por lo tanto, a ti se te exige que seas más santo. Y esto no significa que el resto puede hacer lo que le da la gana, porque todo el pueblo de Dios es santo. Solamente que aquellos que se acercan, que le sirven a Dios de una manera más cerca, están de alguna manera obligados a practicar un nivel de santidad mucho más alto. Como digo, habrán cosas que a algunos por ahí se les puede permitir, pero hay cosas que ya a nosotros no se nos permite por la posición que estamos ocupando. ¿Recuerdan ustedes de los serafines? Dios es santo, santo, santo. Entonces dice que nosotros debemos mantener esta profesión. Oiga, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y que debemos amonestarnos unos a otros, considerándonos unos a otros a las buenas obras, porque Dios es santo. Escúcheme, como dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Verán, hermanos, usted viene a la iglesia, más allá porque es una obligación, porque es cristiano, porque hay que ir a la iglesia, que esto, que este otro, porque el pastor le insiste o los hermanos le insisten. Escúcheme, usted viene acá por su seguridad. Dice la Escritura, tanto más cuanto veis, no dejando de congregarte, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y nosotros vivimos diciendo todo el tiempo, Cristo viene, estamos cerca. Y si es que tú crees eso, tú no deberías perderte un solo culto. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, sino exhortándoos unos a otros, porque el día del Señor está cerca. Porque cuando tú te congregas, la exhortación, la predicación, esta prédica te ayuda para que tú te apartes del mundo, tengas temor de Dios, vivas en santidad y puedas tener la esperanza de gloria. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Además, vivimos en un tiempo donde la maldad campea, el pecado campea por todos lados. Que tú necesitas que alguien te esté gritando en las orejas todos los días que Dios es santo y que tú tienes que ser santo y que no practiques el pecado. No dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y tú ya tienes el conocimiento de la verdad, aquí no habla de un pecado en particular, está hablando de que si tú comienzas a practicar el pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, decía el escritor, por el testimonio de uno, de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Eso con la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado? La sangre de Jesús fue derramada para perdonar tus pecados, pero también para quitar el pecado de ti. Y si tú sigues practicando el pecado, estás pisoteando esa sangre.
que fue derramada para quitar tu pecado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. No que yo soy pueblo de Dios, a mí Dios no me... Dios juzgará a su pueblo. Él sacó a Israel de Egipto y el mismo Dios que los salvó los mató en el desierto. ¿Por qué? Porque no fueron santos. Porque pisotearon la santidad, la ley de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está hablando de aquellos que ya conocieron la verdad. Porque los impíos, ¿qué se puede esperar? Y en el mismo libro, el mismo autor más adelante dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Usted y yo no nos hemos acercado a lo que es tipo, figura y sombra. Nosotros nos hemos acercado al mismo Dios. Nosotros no entramos al lugar santísimo que era tipo, figura y sombra, en una carpa. Nosotros entramos al mismo lugar santísimo por la fe en Cristo Jesús. Y no entramos con sangre de animales como entraban los sacerdotes allá en lo que era tipo, figura y sombra. Nosotros entramos con la sangre de Cristo, lo acabamos de ver. Gloria a Dios. Entramos con la sangre de Jesús al lugar santísimo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios en el monte Sinaí les hablaba y les daba las leyes? El pueblo se llenó de terror. Dios hablaba desde el monte. Imagínate un poquito ese escenario. Dice que el monte temblaba, la tierra temblaba con cada sílaba que pronunciaba Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso, hermano, se movía todito y el pueblo se llenaba de terror. Y rogaron a Moisés: ve que Dios no nos hable, sube tú y que Dios te lo diga a ti, y luego tú nos dices a nosotros. No nos hemos acercado a ese monte, sino al mismo Dios. Y si acercarse a ese monte exigía santidad, imagínate lo que acercarse al mismo Dios. Así que cuando tú dices que eres santo, cuando tú dices que has sido apartado para Dios, tienes que entender qué implica el haber sido apartado para Dios. Tú eres santo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El mismo Moisés. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Nosotros ya no tenemos lo que es tipo, figura y sombra. Nosotros tenemos a Dios mismo. Usted no se acerca como los hijos de Israel a lo que era tipo, figura y sombra. Usted se acerca directamente a Dios, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Allá nos hemos acercado. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Allá nos hemos acercado. Y si a ellos que servían bajo lo que era tipo, figura y sombra, se les exigía santidad, ¿cuánto mayor a nosotros? ¿Cuánto mayor? Con mayor razón a nosotros. Hemos sido llamados para ser santos, apartados para Dios. Y usted ya sabe lo que es ser apartado para Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon
al que los amonestaba en la tierra, allá en lo que era tipo, figura y sombra. Ustedes saben que ellos no escaparon, ellos no escucharon a Dios, no obedecieron, y Dios los consumió y los mató. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, a Jesucristo el Espíritu Santo. ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Les acabo de decir que allá en el libro de Éxodo capítulo 20, cuando Dios hablaba de su santidad, hablaba de sus mandamientos, Él conmovió, removió toda una montaña, un monte y todo lo que estaba alrededor de ese monte, al punto que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se aterrorizó. Pero dice que en este nuevo pacto con nosotros, con la iglesia, ha dicho que en esta segunda vez, bajo este nuevo pacto, que Él no solamente va a conmover la tierra, sino que va a conmover los cielos. Y la Escritura nos enseña que en su venida los cielos serán envueltos como pergamino y las estrellas caerán del cielo a la tierra. El universo será conmovido, estremecido, no solamente la tierra como pasó allá en el Sinaí. Todo esto nos dice para que tú y yo entendamos que Dios es santo, 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 y que tú has sido separado, has sido hecho santo, separado, apartado, dedicado, consagrado para Dios, y que tienes que tener temor de Dios y vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La voz del cual entonces conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Cuáles son las cosas movibles? Toda esta tierra, todo lo que hay en la tierra. El sol es movible, la luna es movible, los planetas son movibles. Y esta frase aún una vez indica la remoción, que Dios va a remover todo eso, de todas las cosas movibles, para que queden las inconmovibles, las eternas. Ese sol es temporal, la luna es temporal. Todo lo que ven los científicos en el universo es temporal. Luego van a quedar las inconmovibles, las que son eternas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es lo que vamos a recibir en Cristo Jesús, tengamos gratitud para con Dios y mediante ella sirvámosle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A santidad nos llamó Dios. Dios es santo y tú también eres santo. Dios es santo, santo, santo. Y tú eres santo. Y si te santificas más, podrás estar más cerca de Dios. Tercera verdad que quiero que usted se lleve esta mañana. Ningún ser humano puede alcanzar esta santidad en sí mismo, en sus mismas fuerzas. Ningún ser humano puede alcanzar esa santidad para ver a Dios en sí mismo. Necesaria y obligatoriamente tiene que recibir de Dios esa santidad por medio de la gracia en la fe de Jesucristo. No hay ser humano que se proponga
ser santo y alcanzar esa santidad solamente en sus propios esfuerzos. Es no difícil, es imposible. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, no se ha imputado, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos. Y por medio de la circuncisión a los gentiles. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. De la ley vamos a hablar el próximo culto. Pero ahora yo quiero que usted se lleve claro en su mente lo siguiente. Escúchese. Sin santidad, pero primero, Dios es santo, santo, santo. No se le ocurra a usted que viviendo en fornicación, en adulterio, en robos, en mentiras, en chismes, en odios, en resentimientos, usted va a ver a Dios. Usted tiene que ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Número uno, Dios es santo, santo, santo. Número dos, sin santidad nadie verá al Señor. Usted tiene que también ser santo para poder servir a Dios, para poder ver a Dios. Pero tercero, usted no puede alcanzar ese nivel de santidad como para ver a Dios por usted mismo. Usted necesaria y obligatoriamente tiene que recibir de gracia, por medio de la fe en Jesucristo, esa santidad, esa justicia de Dios, para poder ver a Dios. Por eso es que usted necesita poner toda su fe en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque en Jesucristo usted es, escúcheme, esto ya tiene que sabérselo como las vocales. Porque en Jesucristo usted es perdonado de sus pecados. Porque en Jesucristo usted es muerto al pecado y el que muere ya no peca. Y en Jesucristo usted es resucitado en santidad a una nueva vida con los genes de Dios, engendrado por Dios. Y por lo tanto usted, habiendo muerto al pecado y habiendo resucitado en una naturaleza divina, usted es santo, porque está muerto al pecado. Y los muertos ya no pecan. Su única esperanza es la fe en Jesucristo. Usted tiene que agarrarse en Jesús y decirle: Señor Jesús, yo creo en ti porque yo quiero ver a Dios. Y sé que sin santidad nadie te va a ver. Pero la Escritura me dice que por eso viniste, Jesús, para morir en la cruz y perdonar mis pecados, para empezar. Pero no solamente eso, sino que además crucificarme al pecado para que yo ya no peque más, no sirva más al pecado. Y además me resucitas en una nueva naturaleza de santidad para poder andar en los caminos de Dios, en la obediencia al Señor.
Así que Jesús, me aferro a ti, creo en ti, proclamo mi fe en ti, me abrazo a ti, porque tú eres mi única esperanza de gloria. Solo en ti yo puedo ver a Dios. ¿Se entiende, hermano, eso? Por eso es que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo, por eso es que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por la ley de Moisés que tú llegas al Padre. No es por la ley de Moisés que tú alcanzas santidad, sino por la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo es quien perdona tus pecados, no la ley. Porque Jesucristo es quien te crucifica, te mata el pecado, no la ley. Porque Jesucristo es quien te resucita en una nueva naturaleza para vivir en santidad. Si algunos no experimentan todavía esta santidad de la que estoy hablando, es porque todavía no ha creído como se debe en Jesús. Todavía no, y yo digo esto con vergüenza, todavía hay millones en la iglesia que no entienden en qué consiste creer en Jesucristo. La mayoría piensa que creer en Jesús solamente es creer que Él perdonó nuestros pecados en la cruz, y hasta ahí llegó. Pero no entienden y no se aferran a la verdad de que en Cristo Jesús también fuimos crucificados, matados, asesinados al pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que no sigamos pecando. Pero claro, tenemos predicadores en los púlpitos que dicen: hey, nadie es perfecto, nadie es santo, solo Dios es santo. Y sacan de contexto Romanos 7, donde Pablo dice que el pecado mora en nuestros miembros, y no entienden la enseñanza. En Jesucristo es posible alcanzar la santidad. Por eso es que tú tienes que conocer más de Jesús y tienes que entender mejor qué implica creer en Jesús. Porque solo en Jesucristo, por la gracia de Dios, en la fe de Jesucristo, tú alcanzas la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira qué te estoy diciendo. Tú no tienes pretexto para seguir practicando el pecado, porque tú ya sabes ahora, por mi boca, por mis labios, y porque la palabra del Señor lo dice, tú ya sabes que en Cristo Jesús tú estás muerto al pecado. Tú no tienes por qué seguir practicando el pecado si es que no lo quieres hacer. Ahora, si amas el pecado y lo quieres seguir haciendo, entonces ignora lo que digo y aférrate a que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que vas a entrar al cielo con pecado y todo. Eso es una estupidez. Dios es santo, santo, santo. Nada inmundo entrará delante de Él. Por eso Él nos dio a Jesucristo, para que en Jesucristo nosotros alcancemos la justicia de Dios, la santidad que nos permita entrar en el reino de los cielos. No sé si me hago entender. Gracia no es entrar con pecado y todo al cielo. No, eso no es gracia. Eso es una mala interpretación de la gracia. Nadie entrará a Dios sin santidad. ¿En qué está la gracia? La gracia es Jesucristo, que Dios nos dio a su Hijo gratis, lo dio, lo entregó en la cruz, para que creyendo en Jesucristo, oye, tú alcances la santidad necesaria para ver a Dios. No sé si me hago entender. Yo les decía a usted que es como, mira, alguna vez nos invitaron a un circo muy famoso aquí en Quito. La entrada mínima creo que costaba como $80, pero de la presidencia nos invitaron al circo. Así que fuimos con un grupo de muchachos y nosotros fuimos al circo y pensábamos que íbamos a la puerta, decíamos, nosotros somos de la Fundación Henry Davis, y nos invitaron para que entremos y entrar así nomás de guapos, pero en la puerta nos dijeron: no, aquí no entras si no tiene un boleto. Entonces yo entendí, buscamos a la persona que nos contactó y le pedimos los boletos. Así que nos entregaron los boletos y con los boletos entramos al circo. Póngame atención. La santidad es el boleto para entrar en el reino de los cielos.
A nosotros nos regalaron a Jesucristo para que Jesucristo nos permita alcanzar la santidad. ¿Sabe usted que esos boletos para entrar al circo alguien tuvo que haberlos pagado? A nosotros nos regalaron los boletos para poder entrar en el circo. Dios nos regaló la santidad a través de Jesucristo. Jesucristo es igual a santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esta es una santidad manifestada, no imputada. Ya hemos de explicar eso en el próximo culto. 3 verdades. Número 1, Dios es santo, santo, santo. Creo que eso nadie me lo va a discutir en ninguna parte del mundo. 2, sin santidad nadie verá al Señor. Eso sí me lo discuten. Pero usted sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Ay, pastor, pero ¿quién puede ser santo y perfecto? Si crees en Jesucristo, como dice la Escritura, tú recibes de Dios la santidad por medio de la fe en Jesucristo. Sí, Señor. Porque en Jesucristo, te repito por enésima vez y no se me cansen ni se me molesten porque yo repita esto muchas veces. Porque en Jesucristo tú eres perdonado de tus pecados. Porque en Jesucristo tú eres crucificado al pecado para que no peques más. Ya no quieres mentir. Entonces pon toda tu fe en Jesucristo. Señor, tu palabra dice que en Cristo he sido muerto al chisme. Así que, y un muerto ya no chismea. Si a la mujer o al hombre más chismoso del barrio le pegaron un tiro y lo mataron, ese día se acabó el chisme. Porque por mucho que haya sido chismoso o chismosa, muerto o muerta, ya no puede chismear. Y Cristo nos crucificó, nos mató al pecado para que ya no peques más. ¿No quieres pecar? Entonces pon toda tu fe en Jesucristo. No escuches a esos predicadores que no entienden la palabra del Señor. Pon toda tu fe en Jesucristo y dile: Señor, yo quiero estar muerto. Un muerto es insensible al pecado. Si al borrachito que tomó 50 años lo mataron o se murió, ya muerto, ahí en la caja, en el ataúd, le ponen unas 5 jabas de cerveza al lado, ese borrachito ya no se levanta a tomar. Porque ya está muerto, y por muy borracho que haya sido, los muertos ya no se emborrachan. Está muerto a la cerveza, muerto al licor. El licor sigue existiendo, pero él está muerto al licor. Así tú y yo hemos muerto en Cristo al pecado. Cree eso y órale a Dios, pídele a Dios que eso se manifieste en tu vida, para que seas libre del pecado. Y además en Cristo tú has sido resucitado, tú tienes una vida nueva. Pero esta resurrección ya no es según la carne, es según el Espíritu. Ahora resucitaste, como dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, a los que creen en Él, como estamos diciendo, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios, nacemos engendrados por Dios. Y cuando decimos que somos engendrados por Dios, quiere decir que nacemos de los genes de Dios, con la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es la santidad. Esto es por fe. Y se manifiesta la santidad. Y al momento en que tú eres santo, cumples la ley. Porque la santidad es sinónimo de cumplir la ley, de no ofender a Dios, de no quebrantar los mandamientos de Dios. Pero alcanzas esa santidad no por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Explicaremos más esto en otro culto. Así que en esta mañana yo te invito, para terminar, que decidas poner tu fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser santo. ¿De qué manera? Muriendo al pecado y resucitando a una vida nueva.
¿Para qué? Para poder ver a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Entonces, la santidad está a tu alcance, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos creen que en Jesús podemos ser santos? Y no solamente posicionalmente, sino con una fe manifestada. Entonces, ponte en pie, por favor, y vamos a orar. Cierra tus ojitos allí. Padre, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Padre, te adoramos en tu santidad. Ahora, Dios mío, nos trasladamos por fe a tu trono y nos unimos a los 4 seres vivientes, nos unimos a los 24 ancianos, nos unimos a la voz de millares de ángeles, nos unimos, Dios mío, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y a todas las cosas que en ellos hay. Nos unimos para adorarte, porque tú eres digno de ser adorado, porque tú eres santo, santo, santo. Gracias, Dios, por afirmar esto en nuestras mentes y nuestros corazones. También, Dios mío, te damos gracias por hacernos entender que sin santidad es imposible verte en el futuro. Es imposible. No que es difícil, es imposible. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que ya entendemos que tenemos que ser santos para verte. Y que santo significa ser apartado para el uso tuyo, para el servicio tuyo, exclusivamente. También entendemos de que esa santidad es imposible alcanzarla por nosotros mismos. Que así conozcamos la ley que refleja tu carácter, tu santidad. Si nosotros queremos cumplir esa ley por nosotros mismos, es imposible que podamos alcanzar la santidad. Que necesaria y obligatoriamente tenemos que poner la fe en Jesús para poder alcanzar la justicia de Dios, la santidad de Dios. Que es necesario y obligatorio poner la fe en Jesucristo, porque cuando ponemos la fe en Jesús, somos perdonados de nuestros pecados, somos muertos al pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no pequemos más, porque los muertos ya no pecan. Y creyendo en Jesucristo también somos resucitados. Una vez que hemos muerto al pecado, somos resucitados a una nueva vida, a una vida de santidad. Somos hechos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, somos engendrados por Dios mismo, con sus genes, con su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es la santidad. Así que en esta mañana nosotros, todos los que hemos entendido esta enseñanza, nosotros decimos y proclamamos con nuestros labios y con todo nuestro corazón y nuestra fe que creemos en Jesucristo, que ponemos en Él toda nuestra esperanza de gloria y de vida eterna, que reconocemos nuestra incapacidad para cumplir la ley de Dios, pero que ponemos nuestra fe en Jesucristo para que en Jesucristo nuestros pecados pasados sean perdonados, para que en Jesucristo seamos muertos al pecado, para no pecar más, y para que en Jesucristo resucitemos en una nueva naturaleza, en una naturaleza divina, y de esta manera alcanzar la justicia de Dios, la santidad, y poder andar en tu ley, en tus mandamientos,
y de esta manera ser santos y de esta manera ver a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Y en Él no hay mudanza ni variación. En el nombre de Jesús te damos gracias. La gloria y la honra para ti, Papito Dios. Sella esta palabra en cada corazón y acrecenta nuestra fe en Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Dios nos guarde.